Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Saludo especial a nuestro director de Casa de América, al equipo que acompaña, por supuesto a nuestra embajadora. Voy a tratar de resumir en aproximadamente una hora todo lo que significa la aplicación de un nuevo modelo económico en Bolivia, los cambios estructurales que se han venido dando. Y lo vamos a hacer básicamente en dos partes. Una primera parte donde vamos a tratar de discutir un poco de dónde nace el modelo económico, las diferencias que existen con el viejo modelo neoliberal que estuvo vigente en Bolivia desde el 29 de agosto de 1985 y que sepultamos justamente el 22 de enero de 2006 con un nuevo gobierno y una nueva política económica. Y posteriormente, por supuesto, lo más interesante de ello va a ser en la presentación de los resultados del modelo para ver si efectivamente toda la teorización que hemos hecho en Bolivia da o no da resultado, que me imagino debe ser lo que está flotando en la cabeza de todos ustedes. Dicho esto, para ganar tiempo, porque es lo más importante ello, voy a con la ayuda de algunas diapositivas, ir mostrando cómo funciona nuestro modelo. Primero, empezar hablando del diagnóstico que hicimos el año 2005, un diagnóstico que se hace en la Universidad Mayor de San Andrés, concretamente allá donde dábamos clases en las maestrías de la Universidad Mayor de San Andrés, donde mi persona, juntamente con el compañero Carlos Villegas, hoy presidente de IPFB, debatíamos desde mucho tiempo atrás, pero se consolida esta propuesta de modelo económico el año 2005 y nos preguntábamos fundamentalmente qué viene luego del modelo neoliberal que estuvo en vigencia en Bolivia desde el año 1985. Y el diagnóstico que se hace en el CIDES, en la Universidad Estatal, es una tesis donde abarcan inicialmente 4 crisis que abordamos en el estudio y que posteriormente fue ratificándose en la vida real, en el análisis y los resultados de fundamentalmente lo que ocurría en los países desarrollados. Hablamos de una crisis estructural del sistema capitalista, un sistema capitalista que primero tiene las siguientes crisis: la crisis financiera, que es conocida, que estalla en realidad en la gestión 2008, mediados del 2008, y que repercute en los países latinoamericanos en la gestión 2009. Crisis que ya se venía arrastrando porque había una burbuja inmobiliaria que se venía viniendo desde mucho tiempo atrás, en Estados Unidos fundamentalmente, y que ahora ha contagiado, y ahora parte de esa crisis que no se ha resuelto está afectando a los países europeos fundamentalmente, pero no es únicamente a los países europeos. Tenemos algún contagio en Japón y en otros países asiáticos y por supuesto que Estados Unidos no ha resuelto el tema de la crisis financiera. También está presente la crisis climática, que se traduce en los países como Bolivia en inundaciones, sequías recurrentes en nuestros países, y que provienen, como ya es conocido, del desorden de la producción y del desarrollo de los países industrializados, que ha generado un recalentamiento en la economía que elegantemente los organismos internacionales llaman un cambio climático, pero en realidad es una crisis climática en la que vivimos. Adicionalmente a la crisis climática tenemos la crisis energética, porque de pronto los precios internacionales del petróleo ya no bajan de los $80, hoy mismo están más de $96, cuando hace 3 semanas atrás estaban bordeando los $80, $82. Y vemos también que el 2008 ese precio llegó a más de $142 y en diciembre de ese mismo año estaba en $30 el barril de petróleo. Hay una crisis energética, hay una variabilidad de los precios que fundamentalmente se explica por el hecho de que los precios internacionales están siendo muy volátiles de todos los energéticos en el mundo y gradualmente van revelando la
escasez o la menor producción de petróleo en el mundo. Ante, contrariamente, un incremento de la demanda de energía en el planeta. De más está decir que hacia el año 2009, la China se ha convertido en el primer consumidor de energía en el mundo, desplazando a los Estados Unidos. Por lo tanto, hay nuevos actores que consumen cada vez más energía en el planeta. La siguiente crisis, por supuesto, es la crisis alimentaria, porque todos estos elementos han ido confluyendo para dar una retroalimentación que nunca antes se había visto, porque el capitalismo ha tenido varias crisis en lo que va de la historia del sistema, pero nunca antes habíamos visto cómo se reproducen y retroalimentan estas crisis entre sí. Esta crisis alimentaria, que se traduce nuevamente en la volatilidad de los precios de los alimentos a nivel mundial, viene aparejada con una disminución de la tierra para producir alimentos, producto de las sequías, de las inundaciones. Viene aparejada con una nueva rentabilidad que tiene la producción de biocombustibles, dado que ha superado los $60 el barril de petróleo, y a muchos países, como nuestro querido vecino país Brasil, ha empezado a generar producción de materia prima para biocombustibles, y por lo tanto cada vez más tierra se dedica a la producción de alimentos para las máquinas en lugar de alimentos para los seres humanos. Lo que reproduce y aumenta, magnifica la crisis alimentaria en el mundo. Estos temas se van retroalimentando y ha aparecido en los últimos años también una crisis nueva que no la habíamos detectado nosotros hacia el año 2005 cuando hacíamos el diagnóstico, que es en realidad la crisis de políticas macroeconómicas. ¿Y a qué se refiere eso? Producto de la crisis en Estados Unidos, el gobierno de turno de los Estados Unidos y el actual gobierno norteamericano han estado intentando varias medidas de política para reactivar la economía norteamericana sin éxito. Y lo mismo ha ocurrido en los países europeos, donde muchos países han transitado y retomado políticas keynesianas, han utilizado políticas monetaristas a la Friedman, monetaristas inclusive de tipo 2, es decir, Lucas, Sargent, todos los teóricos neoclásicos, tampoco con éxito. Es decir, no hay imaginación ahora para dar una respuesta a la crisis estructural que vive el sistema capitalista, y eso está generando que no haya, pues, políticas económicas en Europa, en Estados Unidos, en algunos países asiáticos, que vayan a remontar este proceso de crisis que vive el sistema capitalista. Eso configura lo que nosotros hemos denominado la crisis estructural del capitalismo senil, porque no es un capitalismo joven, es un capitalismo que ya está en decadencia hace muchos años atrás y que empieza a manifestar ahora lo que el pueblo boliviano en su jerga popular llama los achaques, ¿no? Los achaques, cuando una persona está viejita tiene achaques, y esos achaques son los que se están manifestando ahora con estas crisis del capitalismo. Pero en fin, nuestro modelo económico lo podemos representar en el gráfico que está seguida de estas láminas, donde ponemos los fundamentos más importantes de nuestro modelo. Primero, es un modelo que se basa en la utilización y el aprovechamiento de los recursos naturales que tiene Bolivia para los bolivianos, es decir, es un modelo que sirve para aquellos países que tienen recursos naturales. No es un modelo que se puede generalizar, que se puede automáticamente amplificar a otros países, porque no todos los países tienen la gran ventaja que tiene Bolivia, donde Bolivia es un país dotado de muchos recursos naturales que no estábamos aprovechándolo para nosotros mismos. Siempre teníamos empresas transnacionales, siempre teníamos intereses de la oligarquía boliviana o de algunos intereses de grupos económicos bolivianos que utilizaban y se beneficiaban para sí con los recursos naturales. Por lo tanto, una característica muy clara es que este modelo se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales para los bolivianos. Segunda base de nuestro modelo económico tiene que ver
con la generación de excedente económico y la apropiación de este excedente económico, que ha sido siempre la historia de todos los modos de producción, desde el modo de producción esclavista, feudal, capitalista, y va a ser siempre cuando exista una apropiación de los medios de producción. Por lo tanto, lo que aquí discutimos es quién genera el excedente, dónde, en qué sectores se genera excedente económico en Bolivia y quién se los apropia. Porque lo más interesante de todo esto es no la generación, no descubrir que en Bolivia se podían generar excedentes económicos, que muchas veces en discusiones teóricas y académicas los neoliberales de su momento dijeron que Bolivia no era capaz de generar excedente económico y por eso recurríamos al capital extranjero, al endeudamiento externo, para que estos capitales externos pudieran ayudar al desarrollo y crecimiento boliviano, cuando en realidad Bolivia sí tenía la capacidad de generar excedente, como vamos a ver en los resultados siguientes. Por lo tanto, otra característica es quién genera el excedente. No puede ser el mercado. El mercado se aplazó en Bolivia, se aplazó en muchos países americanos, latinoamericanos, porque solamente citar el ejemplo de la crisis del 2008, donde el mercado norteamericano y fundamentalmente el mercado financiero norteamericano se aplaza en resolver los problemas, esta vez de las hipotecas y de todos los derivados que imaginativamente el mercado diseñó, que quiebran el año 2008, ¿verdad? Y demuestran claramente que el sector que más se aproximaba a los libros de texto como el mercado perfecto, que era el mercado financiero norteamericano, se desploma. Y si ese mejor ejemplo que se tenía en las universidades para describir lo que quienes profesaban y quienes apoyaban la economía de mercado en ese momento se desplomaba, quedaba claro que el mercado no es pues el mejor asignador de recursos, el mercado no cumple la función de resolver los problemas económicos y peor, de resolver los problemas sociales. En Bolivia la experiencia fue que cuando se aplica el neoliberalismo, eso profundiza más bien los problemas sociales y no resuelve los problemas económicos en nuestro país. Por lo tanto, el excedente económico tenía que ser administrado por alguien. Ese alguien no puede ser otro que el Estado. Asimismo, tenemos otras características, y vamos todavía un paso atrás, por favor, un paso atrás. Tenemos que otra característica de este modelo es un modelo redistribuidor del ingreso, es decir, no estamos contentos en que la forma en que encontramos el país con una asimetría entre ricos y pobres muy grande, porque en el viejo modelo neoliberal el dicho popular se cumplía de que en este modelo neoliberal los ricos se convertían más ricos y los pobres eran más pobres, y había que cerrar esa herencia, ese problema social que heredamos del viejo neoliberalismo, que fue la agudización de la pobreza en nuestro país. Y esos elementos solamente los podíamos cerrar justamente con una política redistributiva del ingreso, es decir, lo que teníamos los bolivianos había que redistribuirlo, dando más a los que tienen menos, y por supuesto sin quitarle a los que tienen más, sino simplemente redistribuyendo esa generación de ingresos, como lo vamos a ver más adelante, que facilita y da las bases para un crecimiento económico sostenible. Porque quedó claro, con la hipótesis que planteamos y la comprobación empírica posterior, de que en Bolivia uno de los elementos que hace agilizar el crecimiento sostenido en nuestra economía es fundamentalmente cerrar las brechas entre ricos y pobres. Y por supuesto, con esos elementos más tenemos un problema que ya lo estamos resolviendo gradualmente, como lo vamos a ver al final de las diapositivas, que es un objetivo central en nuestro gobierno de eliminar, de erradicar el tema de la extrema pobreza en Bolivia. Dicho esto, este esquema, ahora sí, por favor, entramos a un esquemita muy sencillo que están ustedes viendo en la pantalla, que sirve para explicar cómo funciona nuestro modelo económico social comunitario productivo. Primero, empezar un poco a describir por qué el nombre del modelo. Es un modelo económico social porque privilegia la resolución de los problemas sociales antes que los problemas individuales.
Es comunitario porque no solamente nos interesa la comunidad, la colectividad, sino que también, sobre todo, el rescate cultural de nuestros pueblos originarios indígenas campesinos. Es decir, hay felizmente valores, principios que se han mantenido en nuestros pueblos originarios, pese a la aplicación de más de 20 años de modelo neoliberal en el país, donde se exacerbaba el individualismo, donde se exacerbaba los principios y valores propios del sistema capitalista y donde lo contrario se estaba dando en los pueblos originarios indígenas, que era la reserva moral y ética de nuestro país, donde se han preservado valores como la solidaridad, que rescatamos en nuestras políticas, y nuestras políticas son solidarias, nuestras políticas responden mucho a ese conocimiento comunitario indígena. Y es productivo porque aquí también hacemos un quiebre en Bolivia, un quiebre de dignidad, un quiebre de ética de los bolivianos, porque los bolivianos no queremos más superar la pobreza extendiendo la mano. Hemos entendido los bolivianos, y está presente en nuestra ideología, que la única manera de romper la pobreza en nuestro país es produciendo y no extendiendo la mano, como lo hicieron lamentablemente los gobiernos neoliberales del pasado. Por lo tanto, por eso se llama modelo económico, social, comunitario y productivo nuestro modelo. ¿Cómo arranca el análisis y la descripción del modelo? Hay dos sectores que hemos identificado. El sector de la izquierda, como ustedes pueden ver, es el sector generador de excedentes. Estamos hablando de los hidrocarburos, de la minería, de la energía eléctrica, del medio ambiente. Y estamos hablando del lado derecho, la nueva Bolivia que queremos producir, que es la Bolivia que genere ingresos y empleo para la población, la Bolivia que industrialice los recursos naturales, la Bolivia que tenga manufactura, que tenga desarrollo agropecuario, que tenga artesanía, comercio, en fin, todo lo que quisiéramos tener en Bolivia. Y solo puede haber desarrollo en Bolivia si Bolivia aprovecha estos recursos naturales que generan excedentes y mediante el Estado, que es el redistribuidor del ingreso, transfiere estos recursos para cumplir y construir esta Bolivia industrializada que está en el lado derecho del gráfico. Solo puede ser el Estado, porque el Estado es el que está interesado en resolver los problemas económicos y sociales. No hay otro agente en la sociedad que quiera resolver los problemas económicos y sociales que no sea el Estado. Es responsabilidad, por lo tanto, del Estado no solamente ver este modelo estrictamente económico que esté en esa parte, sino que este Estado redistribuidor del ingreso tiene también que resolver los problemas sociales y de pobreza que existe en nuestro país. Y para eso se han aplicado una serie de políticas económicas que en términos técnicos se denominan las transferencias condicionadas de recursos, como el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el bono Juana Zurduy, las políticas de incrementos salariales inversamente proporcionales, las subvenciones cruzadas y otros mecanismos redistributivos del ingreso que nos han servido para superar gradualmente la pobreza. Con este esquema ustedes pueden entender por qué lo primero que tuvimos que hacer como gobierno el 1 de mayo del año 2006 fue recuperar para manos del Estado los recursos naturales y fundamentalmente los hidrocarburos. Porque es el Estado quien tiene que generar los excedentes y tiene que redistribuirlos. No lo va a hacer una empresa transnacional, no lo va a hacer el mercado, tiene que hacerlo el Estado. Y por eso nacionalizamos un primer recurso como eran los hidrocarburos el 1 de mayo, en esta estrategia de construir el excedente económico para redistribuirlo y mejorar la calidad de vida de los bolivianos. Y por eso se entiende por qué todo lo que perteneció a los bolivianos en el pasado, que fue privatizado por los gobiernos neoliberales y por mandato popular de una movilización social que se dio el año 2003 en octubre, donde hubieron más de 69 muertos en la ciudad del Alto que peleaban por los recursos naturales, es que tenemos la misión como gobierno nacional de recuperar todo lo que perteneció a Bolivia, a los bolivianos. Y por lo tanto también de aquí se deriva que todas las inversiones genuinas, privadas que iniciaron en nuestro país van a ser absolutamente respetadas, porque el mandato que recibimos del pueblo boliviano fue la recuperación de lo que fue boliviano, de lo que fue del pueblo boliviano.
y no otro tipo de inversiones que genuinamente fueron privadas y que se van a mantener y respetar en el país. Por lo tanto, en este esquema, como ustedes pueden ver, sirve para entender mucho de las políticas que estamos llevando adelante en nuestro país, recuperando nuestros recursos naturales, recuperando nuestras empresas que fueron privatizadas y que fue con capital y aporte de los bolivianos que se hicieron estas empresas y que por una u otra razón, en la lógica neoliberal de venderlo todo lo que era del Estado, pasaron a manos privadas por los viejos gobiernos neoliberales. Y ahora, una vez comprendido entonces cómo funciona y hacia dónde vamos en Bolivia, la industrialización de los recursos naturales, la industrialización de la economía nacional, la siguiente pregunta, por supuesto, y además algo que me olvidaba, nosotros cuando diseñábamos este modelo, partíamos de una sencilla pregunta con el compañero Carlos Villegas. Decíamos, ¿qué va a ocurrir cuando se le acabe el gas y los minerales a Bolivia? ¿Qué va a ocurrir? Y ese qué va a ocurrir se ha traducido en todo este esquema, porque mañana Bolivia tiene que tener actividades económicas alternativas a la simple producción de materias primas que hoy por hoy nos siguen generando grandes ingresos. Entonces, la siguiente pregunta decía es ¿quiénes son los actores que van a hacer posible llevar adelante todo esto? Y en la siguiente diapositiva podemos ver que en la Constitución Política del Estado se ha acuñado un concepto que se llama la economía plural. Por eso somos un Estado plurinacional, la pluralidad es una de nuestras características y la economía plural, por lo tanto, forma parte de la estructura económica nacional ahora con la Constitución Política del Estado. Y ese concepto significa que todos pueden participar de la construcción de la nueva Bolivia. La única diferencia y el único requisito es que se respete al Estado como el planificador, como el líder de este proceso de industrialización en la economía boliviana. Es decir, todo se hace bajo la batuta, el mando del Estado, no el mercado. El Estado es el jugador más importante, es el jugador que lleva la camiseta número 10 en el equipo, pero es un equipo porque está reconocida en la Constitución y se respeta la propiedad privada del sector privado tradicional, en la empresa privada capitalista, donde hay la contradicción trabajo asalariado y capital, se mantiene y se respeta ese modo de producción que convive, ¿verdad?, con la sociedad cooperativa que ha progresado muchísimo en nuestro país, que ha sido en realidad una respuesta de muchos sectores sociales ante la liberación de la economía nacional en el modelo neoliberal. La sociedad ha respondido organizándose en cooperativas. Y por supuesto, el tema central de nuestra economía plural viene a ser como cuando uno se mira al espejo, reconocer la presencia de modos precapitalistas de producción, reconocer la presencia de la economía comunitaria, es decir, la forma en que se producen en nuestros indígenas, campesinos originarios, y reconocerlos y además desde el punto de vista del Estado ayudarlos a paulatinamente mejorar su calidad de vida y su producción, respetando los parámetros y los patrones que tiene cada una de estas culturas en nuestro país, cada una de estas nacionalidades que conviven en nuestro país. Esa es una gran enseñanza de nuestros pueblos originarios, es decir, reconocerlos, aceptarlos y convivir con los pueblos indígenas en una armonía que se llama la economía plural. Por lo tanto, en esta transformación hay cabida para todos, todos pueden contribuir en la construcción de este Estado plurinacional, en la construcción de este modelo económico, social, comunitario, productivo. Esas son las bases teóricas en síntesis de lo que significa nuestro modelo y, por supuesto, ¿qué ha pasado con la aplicación? Porque la anécdota que yo tengo es que nosotros construíamos el modelo, el programa de gobierno del 2005, en realidad, con el compañero Carlos Villegas. Yo no tuve la suerte de conocerlo a nuestro presidente Evo Morales personalmente hasta el 23 de enero del 2006, fecha en que me posesiona como su ministro de Hacienda, hoy ministro de Economía y Finanzas Públicas. Yo no lo conocía, nuestro presidente. Yo era profesor en la universidad y daba clases muy temprano, pero el presidente a esa hora quería que nos reunamos para que le expliquemos
el alcance de nuestro programa de gobierno y solo iba nuestro compañero Carlos Villegas a hacer la presentación, por lo tanto nunca me conoció personalmente hasta que me posesionó como ministro de Economía el 23 de enero del 2006. Pero entonces, la anécdota que tengo es, me llamó por teléfono el domingo de su posesión, el 22 de enero, y el presidente Evo me decía, bueno, ya que ustedes han hecho el modelo y el programa de gobierno económico, ahora les toca implementarlo. Y es así como llego a ser ministro de Economía y el compañero Carlos Villegas llega a ser su primer ministro de Planificación de Desarrollo en ese primer gobierno y en ese gabinete histórico que se posesiona el 23 de enero del 2006. Es el gabinete del cambio y ese cambio se lleva adelante siguiendo fielmente al modelo económico con los siguientes resultados, además. Primer resultado económico de la aplicación del modelo. Los ministros de Economía siempre nos gusta hablar, como hoy día inclusive en la reunión iberoamericana, del crecimiento del Producto Interno Bruto, que es lo que toda una economía produce durante un año. En 20 años de crecimiento neoliberal, el promedio de crecimiento fue del 3% en Bolivia. Ya en nuestro gobierno, en los 6 años que ya tenemos de gobierno en Bolivia, el Producto Interno Bruto en promedio creció al 4,6%, es decir, 1,6% por encima del PIB potencial en el periodo neoliberal. ¿Qué ha ocurrido? Es decir, lo productivo ha crecido. La torta se ha agrandado para los bolivianos, que era uno de los primeros objetivos que nos habíamos planteado como gobierno. Y hemos incrementado el PIB potencial. Y esto nos ha servido realmente, este impulso de lo productivo en la economía, nos ha generado muchos beneficios, como vamos a ver adelante, y por lo tanto, el primer elemento es que ya no somos un país chiquitito, ya somos un país, como nos ha calificado ya el Banco Mundial, de ingresos medios. Ya no estamos a la saga de los países sudamericanos, ahora estamos ya peleando entre los países de ingresos medios. Aquí lo podemos ver con el ingreso per cápita. El ingreso per cápita el año 2005 era más o menos $1.010 por habitante el año 2005. El año pasado ya hemos superado los $2.000 de ingreso per cápita en nuestro país en menos de 6 años. Si uno mira lo que ocurría en el modelo neoliberal, el modelo neoliberal estaba en 500, en $800 y no podían hacer subir el ingreso per cápita. Solo en nuestro gobierno hemos logrado más que duplicar el ingreso per cápita en nuestro país. Un dato muy importante. Es decir, hoy cada boliviano recibe un pedacito más grande de la torta, porque hemos agrandado la torta. Y lo hemos agrandado porque hemos cambiado de modelo, porque hemos reactivado, y hoy explicaba justamente en la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Economía, el modelo de desarrollo y crecimiento de la economía. El modelo neoliberal basaba fundamentalmente el crecimiento en la demanda externa. Había un expresidente que decía exportar o morir, y Bolivia se murió tratando de exportar. Lo que nosotros hicimos el año 2005 o el año 2006, cuando ya éramos gobierno, es reactivar la demanda interna. Es decir, un avión con 2 motores, un avión que vuela con la demanda externa, pero que también impulsa la demanda interna. Y la demanda interna es el bolsillo, es el estómago de los bolivianos. Y eso es lo que hicimos con las políticas de redistribución del ingreso. Generamos mayor demanda interna y eso explica, y hoy decía en la reunión, por qué Bolivia, el año 2009, cuando el efecto de la crisis internacional, de la crisis de los Estados Unidos del 2008, contagia a varios países europeos, a varios países latinoamericanos y cae y se desaceleran los países latinoamericanos, inclusive muchos de ellos con recesión, el año 2009, Bolivia gana la medalla de oro en crecimiento económico en la región por primera vez en la historia del Estado plurinacional y de la República, por primera vez. Y la sencilla respuesta a ello es porque reactivamos la demanda interna. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla el año 2009. La demanda interna creció en 7,1% cuando la demanda externa cayó en más de 3%, 3,4% de caída. Ustedes pueden ver ahí. Fue el año en que evidentemente cayeron la demanda externa, se desplomó la demanda externa. Es decir, las exportaciones
cayeron. Y por eso los países que estaban apostando al crecimiento en base a las exportaciones en América Latina se desaceleraron o generaron recesión económica. En cambio, Bolivia, con la política de la demanda interna, tuvimos el mayor crecimiento de la región en ese año, por primera vez en nuestra historia. Nunca habíamos logrado ganarles en crecimiento económico a todos los países de América Latina. Siempre estábamos a la saga, en la cola del crecimiento económico, pero esta vez demostramos, y esto es un elemento que va a catapultar muchas inquietudes, inclusive yo comentaba ayer a la prensa, que fue ese elemento que demostramos que el 2009 Bolivia no tenía recesión, sino un crecimiento sostenido. En América Latina era uno de los pocos países que tenía ese crecimiento económico de esa magnitud, que fue el Fondo Monetario Internacional por primera vez nos pidió lanzar el informe Regional Economic Outlook en Bolivia. Nos buscaron los del Fondo Monetario para que podamos lanzar el informe del Fondo Monetario Regional. Nos buscaron las calificadoras de riesgo, que yo me había reunido el 2006, el 2007, el 2008, y les mostraba las cifras tan positivas y favorables de la economía boliviana como les voy a mostrar enseguida. Y las calificadoras de riesgo nunca nos subían de calificación. Ya habían pasado 3 años de gobierno y seguíamos en B- a punto de caer a C como país. Y hoy tenemos ya una calificación de B-. Hemos entrado a los Bs por primera vez también en la historia del país. Entonces, este fue un elemento muy importante para el cambio de visión que tenía la opinión internacional sobre nuestro modelo, porque evidentemente lo que nos decía mucha gente que criticaba este modelo, que venía inclusive desde la Universidad de Harvard en Estados Unidos, donde nos decían, esta es la maldición de los recursos naturales. No existe un país en el planeta que pueda crecer en base a sus recursos naturales. La maldición de los recursos naturales. Una teoría que se acuñó en universidades norteamericanas. Y claro, todos apuntaban a decir que, bueno, cuando se caigan los precios de las materias primas, porque otra cosa que nos decían el 2006 era, ¿qué gobierno más suertudo? Es un gobierno que empieza el 22 de enero del 2006 y empiezan a subir las materias primas. Falso. Las materias primas, como todos sabemos, estuvieron altas desde el 2004. Pero todo decían para desprestigiar el éxito que el modelo económico ya venía mostrando el propio 2006, porque es otro elemento que característico en este modelo, fue inmediatamente, el resultado fue inmediato, positivo para la economía nacional. No tardó años, como veníamos ya esperando, 20 años de neoliberalismo y nunca arrancaba ese modelo en Bolivia. Pero entonces, esta maldición de los recursos naturales debería darse inexorablemente el 2008-2009, como ocurrió en varios países en América Latina que cayeron con la caída de los precios internacionales, pero Bolivia no cayó. Lo que demostró que esto es un modelo que sirve cuando los precios están altos, pero que también sirve cuando los precios internacionales de nuestros commodities están bajos. Este modelo ha sido probado en las buenas y en las malas, y ha dado el resultado que ustedes pueden apreciar. Resultado importante de este modelo también ha sido algo muy elocuente, ha sido la caída del desempleo. Y aquí traigo 2 cifras. La línea azul que ustedes tienen es la cifra oficial, que decimos que de 8 bajó a 5% el desempleo. Y claro, no falta algún opositor que dice, no, el desempleo no es 5% en Bolivia, el desempleo es 8% en Bolivia. Y con esas mismas cifras del CEDRA, que es una ONG no gubernamental opositora al gobierno, que dice que el desempleo está más alto en el país, pero con sus mismas cifras yo les demostraba que ellos decían que el 2005 estaba en 12% el desempleo y hoy está en 8% el desempleo. La tendencia es clara, el desempleo en Bolivia ha caído de manera importante. La inflación, y aquí vengo siempre con una información desde el año 1985, ustedes tienen la inflación ahí, y evidentemente las últimas 6 barras es nuestro gobierno. Existe 2 picos, el año 2007 y el año 2008, que la inflación en Bolivia llegó cerca al 11% de inflación, pero eso se explica muy sencillamente por el incremento de los precios de los alimentos en todo el mundo, inclusive en España hemos visto cómo los precios subían el 2007-2008, fue universal el crecimiento de los precios y quisieron echarle la culpa al gobierno nacional
hubieron afirmaciones inclusive en Bolivia, en nuestro país, de que este proceso inflacionario iba a ser la tumba del indio, es decir, el indio se refería a nuestro presidente Evo. Así de este tipo de afirmaciones, y por supuesto veíamos nosotros cómo una gran parte del empresariado cruceño especialmente boicoteó con los precios de los alimentos en nuestro país. Se exacerbó las expectativas de precios, tratando de echar la culpa del incremento de los precios a la gestión de gobierno. Tuvimos que lidiar 2 años con ese elemento. Pero la inflación nunca sobrepasó el 11%, y lo que llama la atención es que en los periódicos, en los medios de comunicación, se exacerbaba el tema de la inflación de los precios de los alimentos en Bolivia, cuando yo les demostraba que en el periodo neoliberal inclusive hubieron periodos mucho más altos de inflación y no hubo un titular ni una noticia pequeñita en los medios de comunicación sobre el tema de la inflación. Lo que denotaba claramente que adicionalmente de un simple proceso económico también había una guerra política detrás de los números, de las estadísticas, de este proceso inflacionario que fue justamente inflacionado por los medios de comunicación y algunos malos empresarios en nuestro país. Pero, como ustedes pueden ver, la inflación no es un problema en nuestro país. Y ese es otro de los elementos que yo peleaba con el Fondo Monetario cuando venían a imponernos o a recetarnos políticas económicas que, por supuesto, nosotros desechábamos. Uno de los elementos que yo siempre discutía con el Fondo Monetario era que con ese crecimiento que tenía la economía boliviana por medio de un 4,6 que superaba el 3% del periodo neoliberal, los del Fondo Monetario venían y nos decían: pisen el freno, están recalentando la economía. Y yo les decía todo lo contrario: no, nosotros no vamos a pisar el freno, vamos a pisar el acelerador, porque tenemos una pobreza que resolver en el país, y que ellos nunca han resuelto, no les ha interesado el tema de la pobreza, y a nosotros sí, como gobierno, nos interesa el tema de la pobreza. Nos hemos divorciado de las recetas del Fondo Monetario desde el 22 de enero del 2006, porque no tenemos ningún programa con el Fondo Monetario desde el año 2006. El último programa acabó en el mes de abril de ese año, que fue firmado por un gobierno antecesor, y una vez concluido por supuesto, ese programa de gobierno, nunca más en Bolivia hemos tenido un programa con el Fondo Monetario. Estamos mejor sin el Fondo Monetario Internacional. Por eso nuestra preocupación cuando en Europa vemos que hay muchas recetas que vienen del Fondo Monetario Internacional, y ahí nuestra humilde experiencia de que todos los países que siguen las recetas del fondo no tienen éxito. Seguir las recetas del Fondo Monetario es profundizar la recesión y es profundizar los problemas sociales en nuestros países. Ahí también vemos un dato muy interesante que tiene que ver con las recaudaciones tributarias. En el periodo neoliberal, y el año más alto que tuvieron de recaudación fue el año 2005, que aproximadamente 15.000 millones de bolivianos era lo que se recaudaba, algo más de 2.000 millones de dólares. Pero en nuestro gobierno hemos superado los 43.000 millones de bolivianos el año pasado de recaudación impositiva. Es decir, más que duplicado los ingresos fiscales en menos de 6 años. Y esos 43.000 millones equivalen más o menos a unos 6.000 millones de dólares. Y esto se debe a que la economía ha crecido, por una parte más crecimiento, las empresas han generado utilidades y el Estado cobra impuestos por esas utilidades, pero también se ha mejorado la calidad de vida de los bolivianos, hay un mayor consumo, como hemos visto hay crecimiento de la demanda interna que se explica por un mayor consumo de la gente que vive cada vez mejor, consume cada vez más, y ese consumo se traduce también en pago de impuestos. Y por supuesto, el efecto temor de las empresas privadas que antes no tributaban, que en nuestro gobierno tributan. Somos muy exigentes, somos implacables con las empresas que no pagan impuestos. Y eso está generando la sensación de riesgo que muchas administraciones tributarias quisieran tener, porque eso genera pues un pago inmediato de impuestos. Ahí está el resultado también interesante de la recaudación de impuestos. Siguiente, por favor.
Y así, de esta manera, con esta recaudación de impuestos, con la política de austeridad, yo quiero recordar acá, la primera medida que toma nuestro presidente Evo, ya el 24 de enero del año 2006, es rebajarse los sueldos. En Bolivia, un presidente ganaba cerca de 60.000 bolivianos, y el presidente Evo decide rebajarse a 15.000 bolivianos su sueldo, y por lo tanto todo el equipo jerárquico, ministros, viceministros y directores disminuyen su sueldo, y con esa plata hemos generado ítems en salud, ítems en educación. Esa política de austeridad que también se traduce en otros varios hechos de esa misma naturaleza, más la política de ingresos, ha generado que el año 2006, luego de más de 66 años de recurrentes déficits fiscales, el año 2006 en Bolivia tenemos por fin el primer superávit fiscal, que se mantiene durante los 6 años y que se va a repetir en este 7º año de superávit fiscal. Es decir, encontramos que la mejor manera de ganarnos la confianza de la población en el pago de impuestos es mostrar un adecuado gasto público. No dispensioso, no hay sobresueldos, no hay gastos reservados. Para quienes no conocen qué eran los gastos reservados en Bolivia, eran gastos que hacía el ministro de Gobierno, le pedía plata al ministro de Hacienda de su momento, gastaba plata y luego iba a rendirle cuentas al Contralor, pero una vez que le explicaba en qué había gastado esa plata, se destruía toda la documentación que respaldaba ese gasto. Por lo tanto, el pueblo boliviano no sabía en qué se habían gastado esos justamente gastos reservados. Eso en nuestra gestión eliminamos. Todo el gasto está absolutamente transparentado en nuestro gobierno. Ese tipo de hechos ha sido el que, creemos nosotros, ha generado una confianza en la población para pagar sus impuestos, sabiendo que no van a ser derrochados estos recursos, y más bien generamos recurrentes superávits fiscales. Asimismo, bueno, las transferencias a los departamentos, a las gobernaciones, a los municipios, se han más que triplicado. Ahí pueden ver ustedes las cifras, ¿verdad?, que son dramáticas porque han crecido en 3 y hasta en 4 veces los ingresos de los municipios y las gobernaciones en nuestro país, donde hoy rige el sistema autonómico, tanto en municipios como en gobernaciones y universidades. Es decir, no es un problema de recursos para las gobernaciones y municipios, tiene otro problema ahora. Se han generado muchos recursos que lamentablemente en gobernaciones y municipios no están pudiendo ser adecuadamente y ágilmente invertidos, pero eso corresponde a otro tema. El gobierno nacional cumple con la labor de generar recursos, de aumentar la torta, y son estas instancias autonómicas las que tienen su responsabilidad de invertirlos. En inversión pública también hemos tenido aquí un récord importante. En el periodo neoliberal en Bolivia se invertían alrededor de $500 millones en promedio año de inversión pública. En nuestro gobierno hemos superado los $2.100 millones el año pasado, y este año vamos a superar los $3.400 millones de inversión. Es decir, estamos hablando que la inversión pública se está sextuplicando en nuestro país. Y eso, por supuesto, es un motor porque, como lo había dicho antes, el motor del crecimiento ya dejó de ser la inversión privada, porque si dejábamos en manos del inversionista privado, del empresario doméstico, la inversión y el crecimiento económico íbamos a estar exactamente en la época neoliberal, donde no invertían. Hoy tampoco invierten en la misma cantidad. Ha mejorado, sin duda, el nivel de inversión privada en nuestro país, pero, por supuesto, el Estado es el que más invierte en la economía. De lejos, la batuta, el crecimiento económico está en manos del Estado boliviano. En tema de endeudamiento no es un problema en el país. Fíjense ustedes, heredamos una economía con cerca del 52% del PIB de endeudamiento externo con respecto al PIB. Hoy no es nada menos que 14%. La deuda externa no es un problema en el país. El problema del endeudamiento está en otros países. También la deuda interna, la siguiente por favor, la hemos reducido. Los neoliberales nos dejaron con un endeudamiento de más del 24%. Hoy estamos en 17% de endeudamiento interno, así que tampoco es un problema el endeudamiento interno. Siguiente, por favor.
Aquí el dato dramático de las reservas internacionales. Fíjense ese crecimiento en los últimos 6 años que es impresionante. El año 2005 nos dejaron los gobiernos neoliberales con 1.700 millones de dólares de reservas. Hoy tenemos más de 13.000 millones de dólares de reservas internacionales. Somos el primer país en América Latina en la relación reservas-producto. Muy de lejos, con 32, me parece, si la memoria no me falla, está Perú. Pero nosotros estamos con más del 50% del producto en reservas, lo que nos da una garantía, una solvencia del endeudamiento que tenemos, que han visto ustedes que no pasan los 2.000, 3.000 millones de dólares. El Estado boliviano, por supuesto, todo el mundo ahora quiere prestarnos, recibimos visitas de organismos internacionales, todo el mundo quiere prestarnos recursos ahora porque tenemos la capacidad de repagarlos. Ahí ustedes pueden ver. Esta es una de las razones más por qué el boliviano, la moneda doméstica, es cada vez más fuerte con respecto al dólar, porque tenemos las reservas suficientes para respaldar nuestra moneda. Un dato muy interesante, porque algunas críticas que recibíamos del modelo es, evidentemente, y yo he escuchado ya varias veces que he estado en la Asamblea Legislativa Plurinacional cuando voy a discutir el presupuesto y otro tipo de medidas que tomamos, que evidentemente la oposición inclusive reconoce cómo se ha incrementado la plata del sector público. Las reservas internacionales se han incrementado, los recursos para las gobernaciones, para los municipios se ha triplicado. La inversión pública se ha sextuplicado, como mostrado. Es decir, los recursos del sector público evidentemente han sido mejorados sustancialmente, pero ¿y qué del sector privado? ¿La plata ha llegado al sector privado?, preguntaban ellos. Y la respuesta la tienen ustedes ahí gráficamente. Ahí tenemos la evolución de los depósitos que tiene la gente en el sistema financiero, en los bancos, mutuales, cooperativas, fondos financieros, en fin. Y como vemos ahí, el año 2005, todos los depósitos alcanzaban una suma de 3.700 millones de dólares. ¿Cuánto tiene la gente hoy depositado en el sistema? Más de 12.000 millones de dólares. Es decir, 4 veces más. La gente común y corriente tiene su plata, tiene, primero, que tiene capacidad de ahorro, porque antes en la economía boliviana la gente no podía ahorrar. Ahora tiene ingresos, e ingresos que cubren sus gastos normales y corrientes, y tiene capacidad de ahorrar, y el ahorro ha subido. Pero más importante, ¿será que los ricos siguen siendo ricos y los pobres siguen siendo más pobres? Es decir, que habrá habido una redistribución del ingreso en el país, y aquí tienen ustedes el gráfico a la izquierda que justamente explica ello. La línea azul que ustedes ven con un dinamismo de incremento importante, casi exponencial, es la cantidad de cajas y ahorros que tenía la población en el año 2005 y que ha ido creciendo sustancialmente en los últimos años hasta prácticamente estar muy en línea con lo que son la participación de los depósitos a plazo fijo, que en nuestro país es muy notorio. Los depósitos a plazo fijo normalmente es gente que tiene dinero, clase media, media alta, que tiene estos tipos de depósitos, pero la gente pobre tiene su cajita de ahorro porque tiene que sacar cualquier momento su dinerito. Entonces, la caja de ahorro ahora ya está más o menos en la misma proporción que tienen los depósitos a plazo fijo. Ha habido una redistribución del ingreso. Los que tenían menos ahora tienen plata y están muy cerca a la gente que tiene plata. Y eso también lo vemos en el gráfico que está ustedes viendo a la derecha, que es el número de cuentas. El año 2005, no veo muy bien desde acá, pero me parece que había cerca de 1.900.000 cuentas el año 2005 en el país. Es decir, 1.900.000 personas tenían su cuenta en los bancos. Hoy tenemos cerca de 6 millones de personas que tienen su cuenta en los bancos. Y si hacemos un análisis mucho más minucioso, la gran parte de estas 6 millones de cuentas, casi el 85%, es de gente que tiene menos de $5.000 en depósitos. Es decir, la plata ha llegado a la gente en esta suerte de redistribución del ingreso que estamos haciendo en nuestro país. Siguiente, por favor. Bueno, las exportaciones están batiendo récords. Alguien me dirá, pero tiene que ver con los precios internacionales. Sí, 9.000 millones de dólares. Antes nunca exportábamos esa cantidad, pero no solamente es un tema de precios, sino también de volúmenes de exportación en nuestro país. Siguiente, por favor. Las importaciones, un dato muy relevante, especialmente para España. Aquí vemos que hemos subido de cerca de 2.000 millones de dólares de importación a más de 7.600 millones de dólares de importación, pero lo que destaca acá es la línea amarilla, que son los bienes intermedios, es decir, insumos para nuestra industria,
Y la línea verde que ustedes ven ahí, que es la composición de los bienes de capital que se han incrementado sustancialmente en nuestro país. Es decir, estamos importando maquinarias, equipos, ¿verdad?, herramientas de trabajo que hacen que de pronto entre las importaciones de bienes de capital y las importaciones de bienes intermedios están más del 90% de las importaciones de Bolivia. Es una gran oportunidad, por lo tanto. Bolivia está demandando como nunca bienes intermedios y bienes de capital. ¿Por qué? Porque cada vez y gradualmente se está dando un proceso de industrialización en nuestro país, muy modesto inicialmente, que gradualmente en las áreas estratégicas como hidrocarburos y minería se ven grandes y sustanciales inversiones con equipamiento que nunca habíamos visto antes sofisticado. Por lo tanto, la balanza comercial sigue siendo positiva y vamos a ser este año en América Latina el único país que tenga superávit fiscal con superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y la proyección que ha hecho el Fondo Monetario, el Banco Mundial, en fin, todos los organismos, es que también esta situación se va a dar en el año 2013, cuando ya los países de América Latina empiezan muchos a mostrar déficit fiscal y muchos también empiezan a mostrar déficits en sus cuentas corrientes. Un hecho importante es, bueno, ¿y el sector privado qué rol está cumpliendo en este modelo? ¿O solamente el Estado? ¿Ha respondido la empresa privada? Aquí ustedes tienen el número de empresas que está funcionando en nuestro país. Hacia el año 2005 no había más que 12.000, 13.000 empresas en Bolivia. Hoy tenemos cerca de 51.700 empresas privadas funcionando en Bolivia. Es decir, el sector privado también ha tenido un incremento sustancial en la participación de la economía, ha recogido los mensajes de la economía boliviana, del Estado plurinacional, en realidad dando direcciones sobre cuáles son los sectores que hay que privilegiar, alimentos, energía, en fin, manufacturas y otros, que la empresa privada, turismo por supuesto, y que la empresa privada ha ido también respondiendo con el incremento de las empresas privadas, lo que hace a su vez incrementar utilidades, incrementar impuestos y estamos entrando en un círculo virtuoso de crecimiento de recursos en la economía boliviana. Bueno, lo mencionado, ¿verdad? Y tenemos las calificaciones de Standard & Poor's, Moody's, en fin, o sea, por primera vez hemos llegado al doble B- históricamente. Estamos en B-, cerca de ser C, por las malas políticas que se aplicaban en nuestro país en el periodo neoliberal, pero hemos ido gradualmente y en menos, decía yo, el 2009 empiezan a asombrarse las calificadoras de riesgo por los números bolivianos y a partir del 2010 empiezan a subirnos de calificación y en menos de 3 años ya nos han subido 4 veces la calificación de riesgo de Bolivia. Con nuestras políticas se han beneficiado ya muchas personas de manera directa. Tenemos 3 programas de transferencias condicionadas en nuestro país. Está el bono Juancito Pinto, que no solamente tiene este propósito de redistribuir el ingreso, sino también tiene propósito de disminuir el grado de deserción escolar fundamentalmente en el área rural. Antes, y ahí tienen ustedes los gráficos, 6 de cada 100 niños en Bolivia desertaban la escuela. Estoy hablando del nivel primario además, porque si vamos al ciclo medio o superior ya es mucho más grande el índice de deserción. Y hoy tenemos la mitad, 3. Es decir, hemos bajado a la mitad el índice de deserción, pero todavía no hemos eliminado. Hay que continuar con estas políticas sociales para eliminar la deserción escolar. Hemos disminuido la tasa de mortalidad materno-infantil en nuestro país con el bono Juana Zurduy, que es una atención para que las madres puedan ir a hacerse atender en el periodo de embarazo, y parto y posparto con el médico, que no le tengan miedo a ir al médico las madres bolivianas, fundamentalmente en área rural, y la mortalidad ha caído significativamente, como ustedes pueden ver. Todavía no hemos eliminado, pero hay que seguir avanzando en ese proceso. Siguiente, por favor, y me voy a detener en esta última diapositiva. Nuestro máximo orgullo que tenemos es haber disminuido drásticamente la pobreza y la pobreza extrema particularmente en nuestro país, como ustedes pueden ver. Y si lo vamos a ver en el área urbana y en el área rural, en el área urbana era impresionante. El año 2005, en las ciudades había pobreza extrema, es decir, personas que vivían con menos de $1 diario.
Y más o menos el 24%, 24 de cada 100 personas que vivían en la ciudad estaban en pobreza extrema en nuestro país. Hoy esa pobreza la hemos disminuido a menos de 14, es decir, 14, 10 puntos porcentuales hemos disminuido ese índice de pobreza. Y donde más éxito hemos tenido, por supuesto, era en disminuir la pobreza en el área rural. Que antes 63 de cada 100 bolivianos que vivían en el área rural vivían en extrema pobreza, hoy solamente 43 personas, es decir, 20 puntos porcentuales de reducción en 6 años de pobreza extrema. Creo que estos son los datos que denotan, por supuesto, los resultados del modelo económico. Se han cumplido los parámetros que habíamos diseñado el 2005 desde distribución del ingreso, de crecer la tortita para distribuir cada vez más a la gente y de, por supuesto, resolver los problemas sociales. Hay indicadores que no he tenido la oportunidad de mostrarlos, como por ejemplo, un indicador que realmente nos llena de satisfacción es que lo que más ha crecido en nuestro país es el consumo de los servicios básicos, es decir, estamos hablando del consumo de agua potable, de electricidad, de servicios de comunicación y de gas para la cocina en nuestro país, denotando, por lo tanto, un incremento en la calidad de vida y mostrando que el gobierno nacional, el gobierno del presidente Evo, está cumpliendo con la promesa de reducir la pobreza y de dar mejores días a los bolivianos. Voy a quedar acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El ministro tomará unas preguntas. Tiene la televisión que le espera, entonces haremos 15 minutos. Vamos a tomar las preguntas de 3 en 3 para agilizar. Y por favor, digan su nombre y la pregunta. Todo se ve muy bien en números y sé también porque trabajo con un máster de cooperación internacional y desarrollo en América Latina. Tenemos alumnos que han venido de Bolivia y sí que nos cuentan que hay muchísimos cambios a nivel estatal y con relación a la pobreza. Solamente quería saber sobre dos datos que no aparecen en ninguna de las cifras. Es el primero sobre el trabajo infantil. Y el otro es sobre las remesas, porque Bolivia es verdad que tiene un ingreso amplio de remesas y no está contemplado en ninguno de los datos económicos. Muchas gracias. Buenas tardes, ministro. Muchas gracias por la conferencia. Bueno, yo quería preguntarle dos breves preguntas. Lo primero, ¿cuál es el salario mínimo de Bolivia? Y lo segundo, si nos podría enumerar alguno de los fracasos de este modelo, si hay alguna cosa negativa, porque nos ha hablado todo estupendo. Gracias. Bueno, también yo me sumo a la felicitación, señor ministro, por sus buenos datos tan positivos y alegadores. Pero, sin embargo, yo sigo pensando que Bolivia, en un 85% de su economía depende de la minería y de los recursos no renovables, como es también el petróleo y el gas. Y actualmente tenemos, desde el año 2006 hasta hoy, más de $500,000 invertidos en el proyecto del Salar de Uyuni y Coipasa y ni un solo gramo de carbonato de litio, de boro, de potasio producido. Tenemos el problema del mutún, de la hematita, que es uno de los grandes yacimientos de América Latina que ocupa el primer puesto, con problemas judiciales con la India. Curiosamente, no se ha nacionalizado a la empresa japonesa San Cristóbal, que es Sumitomo, pero sin embargo va a colaborar con Comibol para que se pueda levantar el gran elefante, que ha sido uno de los problemas grandes, Arachipampa, la planta de volatilización. Entonces, yo digo, en conclusión, que se tiene que seguir apostando, pienso, se mire por donde se mire, en el dinero, es decir, en la inversión. Es un Dios, no hace milagros, pero se necesita. Y necesitamos una infraestructura instrumental, aparatos, necesitamos una infraestructura humana, necesitamos un comercio exterior. ¿Cómo se va a enfrentar, señor ministro, a eso? Estamos como...
Muchísimas gracias por las preguntas. Me dan opción a seguir comentando sobre nuestras transformaciones. Sobre el trabajo infantil. Lo primero que hemos tratado de resolver es el salario cero en nuestro país. Y el salario cero fundamentalmente del padre de familia. Para los niños, lo primero que queríamos era que por lo menos terminen la escuela. Y el bono Juancito Pinto ya se inició en el ciclo primario y hoy está llegando ya inclusive al ciclo secundario. Porque la deserción escolar mucho más grande es pues en el tema secundario, porque justamente los niños lo que hacen es ayudar al papá y cuando están terminando el colegio tienen que ir a trabajar en los minibuses anunciando los pasajes y algunos otros trabajos infantiles. El bono Juancito Pinto, entrando al nivel secundario, tiene ese propósito de poderles dar oportunidad a que los niños no solamente acaben la escuela, sino que puedan asistir tranquilamente a la escuela. Ahí reconocemos que nos falta todavía mucho por hacer en el trabajo infantil, como a muchos países en América Latina. Hace poco tiempo hubo un gran debate sobre este tema en América Latina y queda claro que lo que estamos haciendo, los esfuerzos todavía son insuficientes en ese campo, pero que ya la dirección y el esfuerzo que se está haciendo han sido importantes por el Estado boliviano. Con respecto a las remesas, entiendo la preocupación de la pregunta. Felizmente, Bolivia es uno de los pocos países en América Latina que no ha disminuido las remesas como han sentido otros países. Las remesas en Bolivia llegan de 4 países fundamentales, de Estados Unidos, de España, de Brasil y de la Argentina. Son las 4 principales fuentes de remesas. En España prácticamente no hay ninguna modificación, ni hubo el 2008-2009, donde apenas hubo una variación del 3%, prácticamente nada, con respecto a otros índices que otros países recibieron de contracción de estos recursos, que era importante. De Estados Unidos es donde más disminuciones hemos recibido y hemos visto también mucha gente que está volviendo a Bolivia de los Estados Unidos. Las estadísticas son bastante elocuentes. Hay gente que se ha regresado, no de España, entiendo que aquí deben estar muy cómodos, por eso no vuelven la gente en la densidad que hemos visto de los Estados Unidos, pero evidentemente este es uno de los temas que generó alguna disminución en el año 2008-2009, pero ya el tema de los montos de remesas que recibe Bolivia no es significativo en cuanto a la disminución. A lo sumo, en el peor momento, llegó al 5% de disminución de cerca de 800 millones de dólares anuales que recibimos como país de transferencias de familiares del exterior. Por lo tanto, no es un tema de preocupación, por eso es que no lo ponemos en las exposiciones, no ha sufrido algo significativo esta disminución. Con respecto al salario mínimo, y ahí estamos muy orgullosos en Bolivia. El año 2005 el salario mínimo era cerca de 440 bolivianos, más o menos $35, ¿no? El salario mínimo. Y hoy el salario mínimo en Bolivia está más de 1.000 bolivianos, estamos hablando de cerca de $120 para redondear la figura, lo que muestra claramente un significativo incremento en los salarios en nuestro país, que es la base fundamental, especialmente este salario mínimo para las negociaciones en el sector fabril fundamentalmente. Por lo tanto, creo que ahí también hemos hecho un incremento importante todo este tiempo. Prácticamente hemos cuadruplicado también el salario mínimo en nuestro país desde el 2005 hasta el 2011. ¿Cuáles son nuestros fracasos? Que lo tenemos muy claro cuando nosotros hacíamos el modelo econométrico en el CIDES para llevar adelante el cambio del modelo económico, social, comunitario y productivo. No tomamos en cuenta una variable que estamos tratando de remediar en el camino. Es la velocidad en que se efectúa el proceso de industrialización. Qué difícil había sido generar industrialización, generar una mentalidad productiva en nuestro país. Y
Este problema de la industrialización pasa por muchos factores. Por ejemplo, el primer factor que no tomamos en cuenta fue el tiempo que nos tocó negociar con las empresas petroleras los nuevos contratos. Habíamos nacionalizado en el mes de mayo los hidrocarburos y recién a finales de octubre, me parece, sí, a mediados de octubre estábamos firmando los contratos petroleros, recién. Prácticamente el año 2006, en los nuevos contratos petroleros, perdimos todo ese año 2006. El año 2007 no tomamos en cuenta que habíamos olvidado nacionalizar y debíamos haberlo hecho el primer año, lo que era Transredes, lo que hoy es YPFB Transporte, que también sufrimos ahí, y el presidente varias veces lo mencionaba en sus discursos, una especie de boicot de las empresas que manejaban Transredes en varios aspectos políticos que ocurrieron principalmente el año 2008, cuando el gobierno nacional enfrentó un golpe de Estado por parte de las gobernaciones opositoras y fundamentalmente la oligarquía cruceña. Por tanto, esos fueron nuestros malos cálculos que hicimos de acelerar el proceso de industrialización, y hoy mismo seguimos en proceso de industrialización. Ya hemos arrancado con unas plantas separadoras de líquidos en el Chaco y en Santa Cruz. Ya hemos lanzado la licitación para la producción de urea y amoníaco a partir del gas boliviano, que se va a firmar este jueves. Este jueves he sido convocado para ir también a la firma del contrato con una empresa extranjera, Samsung, que va a ser la que va a llevar adelante esta producción ya de urea y amoníaco con gas boliviano. Entramos en la fase de industrialización en Bolivia. Y respondiendo un poco también la última pregunta que hacía, otra de nuestras desilusiones fue cuando el 2006 firmamos con mucho optimismo que Bolivia iba a entrar por primera vez en la historia en la era de la siderurgia, porque tenemos un gran yacimiento, como le mencionaba la persona que preguntaba del Mutún. Tenemos prácticamente a cielo raso ahí el mineral oxidándose, en realidad, muchos años que no se explota, en realidad nunca se explotó el Mutún, y contratamos una empresa hindú que nos decía que en 4 años íbamos a estar produciendo ya acero plano en Bolivia, y que nos hemos decepcionado cuando esta empresa hindú, lo que ratifica que la inversión extranjera directa no es una panacea, ¿verdad? Nos encontramos que esta empresa nunca cumplió el cronograma de inversiones, y hoy Bolivia recién está haciendo minería de concentrado de hierro que vamos a empezar a exportar a través de la empresa estatal. Y vamos a llegar, esta vez ya hemos decidido hacerlo con manos y tecnología boliviana, llegar hasta la producción de pellets con tecnología boliviana y con inversión boliviana. Y recién en la etapa de pellets para la producción de acero vamos a necesitar un socio estratégico que venga con capital, no como la Jindal, que nos engañó, que no tenía plata. En realidad quería hacerse plata con nuestros minerales para luego recién invertir en lo que se había propuesto, y por lo tanto su programa de inversiones no funcionó. Esa es otra decepción y otra de las debilidades que tuvimos. Con respecto a si el 85% evidentemente es minería y hidrocarburos, es un fenómeno que se ha ido generalizando en América Latina. Producto de los buenos precios de los minerales, de los commodities, de los hidrocarburos, en fin, en América Latina, no solo en Bolivia, ha habido lo que la CEPAL ha llamado la reprimarización de la economía latinoamericana. Es decir, los países que tenían avances en la producción y exportación de productos no tradicionales, por la reprimarización, por los buenos precios que tenía, ha habido un incremento en la producción y exportación de materias primas en toda América Latina, no solamente en Bolivia. Y este es un tema que justamente hoy día lo discutíamos, ¿verdad?, en la reunión de ministros iberoamericanos, porque preocupa que este hecho se haya dado y que realmente, nuevamente, revelamos en América Latina nuestra mayor debilidad. América Latina sigue siendo un país productor y exportador de materias primas.
más de 20 años de neoliberalismo en Bolivia y otro tanto de años en los países sudamericanos no han cambiado la estructura productiva en nuestros países de América Latina. Y es un tema que preocupa. Es un tema que preocupa. Y la respuesta de Bolivia, por supuesto, es que estamos empezando la industrialización y ahí, repito, nuestras debilidades en los tiempos previstos que teníamos que nos iba a dar la industrialización, porque estos resultados que ustedes han visto es sin los resultados de unas materias primas industrializadas, porque imagínense, cuando entremos a esa fase de industrialización y de venta de nuestros productos industrializados, cuánto más van a subir nuestros ingresos, porque hasta ahora han sido nomás ingresos basados en la reprimarización de la economía boliviana. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros recursos naturales? Ya lo mencionaba el tema del Mutún, creo que aclaré ahí. En el tema del litio, yo tengo la buena noticia para la persona que nos preguntaba, que ya estamos produciendo carbonato de litio boliviano, con tecnología boliviana. Iniciamos un proceso, una fase piloto en Bolivia, donde ya hemos hecho la separación, ¿verdad? Tenemos potasio y tenemos carbonato de litio producido en Bolivia. Y estamos entrando a la fase de la minería para hacer a gran escala con nuestra empresa siderúrgica, nuestra empresa de vaporíticos, que ha tenido un préstamo por parte del Banco Central de cerca de $40 millones para ya entrar a esta etapa. Primero, las dudas de que si íbamos a ser capaces de producir carbonato de litio. En este proyecto pilotos demostramos que con tecnología boliviana podemos producir carbonato de litio y estamos produciendo. Y para la fase de industrialización propiamente tal, porque no queremos simplemente quedar en la fase de producción de carbonato de litio, pese a que ya tenemos potasio, que va a ser la base de industrialización de fertilizantes bolivianos, está la necesidad de contar con un socio estratégico que permita la producción de cátodos de litio y de baterías de litio, que eso será ya una siguiente fase donde se está trabajando en la empresa de vaporíticos. O sea, ya estamos en esa fase también de buscar tecnología para esta industrialización del litio. Con la pregunta de si por qué no nacionalizamos otras empresas como San Cristóbal, en fin, y otras, nosotros somos muy claros, lo hemos dicho a la opinión pública, no solamente acá, lo hemos dicho en Nueva York, en varios foros internacionales, y donde me ha tocado también explicar la emisión de bonos que por primera vez, luego de 100 años aproximadamente, Bolivia va a hacer en el mercado internacional. Bolivia este año va a emitir bonos soberanos en los mercados internacionales. Y en esos foros y en muchas actividades que me ha tocado desempeñar como ministro de Economía, he tenido que explicar lo que ahora voy a tener que explicar para responder la pregunta de uno de los presentes. Bolivia va a nacionalizar todo lo que ha sido y pertenecido al pueblo boliviano. Es decir, tenemos un mandato popular de octubre de 2003, como les decía, de recuperar lo que era de los bolivianos. Pero inversiones genuinas que se han dado, privadas, en Bolivia se han de respetar. Porque el marco de la ley de minera y la ley de inversiones claramente ya otorga la propiedad de estos recursos al Estado boliviano. Ya no más contratos de concesiones mineras, petroleras, sino son contratos de prestación de servicios en el caso petrolero, y algunos otros contratos similares en el caso minero. Ya se han desechado pues esas concesiones eternas que tenían algunos empresarios que recibían una concesión minera y no la explotaban y la tenían ahí por si acaso. Hoy el que quiere hacer tiene que trabajar la mina, tiene que trabajar los recursos hidrocarburíferos en el país, porque ya han cambiado las reglas de juego. Pero se respeta la inversión extranjera directa y la inversión doméstica. Por eso es que no estamos nacionalizando San Cristóbal, porque es una inversión genuina, privada. Nunca el Estado había trabajado los predios donde está trabajando San Cristóbal. Es más, San Cristóbal construyó un nuevo pueblo en Bolivia para poder explotar
los recursos minerales que estaban debajo de un pueblo en Bolivia y que hoy pueden explotar esos recursos a gran escala, ¿verdad? Porque han hecho una inversión genuina. Nosotros no vamos a ir a ese tipo de nacionalizaciones. Vamos a recuperar lo nuestro porque ya hemos recuperado en términos generales con la Constitución Política del Estado todos los yacimientos mineralógicos para el Estado y todos los yacimientos hidrocarburíferos para el Estado, más otros recursos naturales como el agua, en fin, ahora ya son propiedad del Estado boliviano. Ahora hay que pedirle permiso al Estado, lo que más bien en la época neoliberal había todo lo contrario, ¿verdad? Se estaba vendiendo los recursos naturales del país. Entonces ya constitucionalmente está establecida la propiedad de los recursos naturales. Entonces, por eso es que no vamos a nacionalizar, porque reconocemos que ha habido esfuerzos genuinos privados que han llegado al país y que tienen que cumplir ese periodo de vida que está estipulado en los contratos, que nosotros no lo firmamos, que lo firmaron los anteriores gobiernos, pero ahí está la fe del Estado. ¿Qué estamos haciendo en materia de recursos humanos? Voy a poner un ejemplo que va a servir como un parámetro de todas las actividades que ya se vienen haciendo en el país. Bolivia ha entrado a la era satelital. Bolivia le está comprando a la China, China está fabricando, está construyendo un satélite comunicacional para Bolivia. Y por supuesto este tipo de emprendimientos requiere una altísima tecnología que no contamos en Bolivia. No tenemos quien maneje el satélite desde la tierra, desde el territorio boliviano, que esté administrando las señales, en fin. Y por lo tanto lo que hemos hecho en Bolivia es una amplia convocatoria a todos los bolivianos, inclusive a los bolivianos que están en el extranjero, al estilo chino, al estilo de la lógica de Deng Xiaoping, porque Deng Xiaoping, para el cambio estructural, cultural que hubo en la China, hizo exactamente lo mismo, recuperar sus recursos humanos que estaban en todo el mundo. Y nosotros recogemos la experiencia china. Y por lo tanto hemos hecho una convocatoria abierta a quienes quisieran participar de un curso de formación que los propios chinos nos van a hacer para la formación, repito, de recursos humanos que ha de venir a Bolivia a administrar el satélite. Porque no vamos a depender toda la vida de la tecnología china y de los técnicos chinos. Tiene que haber la transferencia tecnológica, que es uno de los propósitos que tiene todo esto, para que Bolivia también tenga la capacidad de hacerlo. Lo estamos haciendo con varias empresas también en la misma óptica. Empresas de vaporíticos, el tema de las plantas separadoras de líquidos, de la planta de urea, en fin, todo lo que estamos industrializando tiene una contraparte de profesionales bolivianos que se están capacitando para poder justamente ya dar el paso cualitativo de mañana a ser nosotros mismos ya con el conocimiento adquirido. Entonces se ha hecho una convocatoria abierta, se han presentado cientos de bolivianos que quieren participar de ello. Por supuesto hay un proceso de selección, lamentablemente hay necesidad de hacer un proceso de selección. Ya se tienen como 130, 150 profesionales bolivianos que van a ser capacitados en la China en la gestión de este satélite, ¿no? Creo que con eso he respondido las preguntas. Señor ministro, muchas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros, habernos explicado los éxitos de su gestión y además ha tenido un gran éxito de público, que a pesar de que hemos tenido que cambiar el día de su conferencia, tenga claro que le volveremos a invitar porque volveremos a tener, me imagino que mucho público para escuchar con detalle lo que ha hecho el presidente Morales desde el año 2006. Esta es la Casa de América, un lugar plural donde todos los países del continente hermano explican qué están haciendo en sus países y, por supuesto, es la Casa de Bolivia y de los bolivianos. En ese sentido, trabajamos con la embajadora para acercar Bolivia y España y, como somos una casa, le esperamos pronto para que, como le decía antes, siga contándonos los detalles de su gestión económica. Le deseamos un buen vuelo de vuelta y un regreso pronto en noviembre en esa cumbre iberoamericana que va a tener una agenda con un carácter marcado económico importante en estos momentos para este lado del Atlántico y también para el resto de países hermanos iberoamericanos. Muchas gracias. El agradecido.